noche, cuando el dolor se hace fuerte y el peso de este mundo parece insoportable. Cuando ya son muchas las heridas, cuando ya no encuentras la salida, no te rindas, mira al cielo y recuerda la verdad. Jesús es suficiente, Jesús es suficiente. En la tormenta y en la soledad, en cada paso, en cada lágrima, Él es la fuente de esperanza, de eterno gozo y dulce calma. No dudes más, a Él entrégate y llenará de paz y amor tu ser. Solo Jesús es suficiente, solo Jesús es suficiente. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este sábado 24 de agosto. Llegamos a la lección número 3 de este libro tan hermoso llamado La Oración. ¿Cómo les fue en la mañana? Espero que hayan disfrutado, ya sea de forma presencial o de forma virtual, el culto de esta mañana. Sin duda un mensaje precioso que deseo que haga eco en nuestro corazón. Y como les decía, este, esta parte, este canal, esta parte del canal de la Iglesia de Gibraltar aquí en León, Guanajuato, está dedicada a profundizar en el estudio del espíritu de profecía. Espíritu Profecía, hemos escogido en esta ocasión el libro de la oración. Vamos a ir al capítulo 3 y quisiera empezar con una exclamación que viene directamente en este capítulo 3, donde dice, qué extraño que oremos tan poco. Y luego hace una pregunta. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles todo lo que pueden pensar y que, sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca fe? Preguntas interesantes, ¿no? Antes de continuar, te invito a que ahí donde tú estás, inclines tu rostro para pedir la bendición en esta bonito sábado de tarde. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la dicha que nos das de deleitarnos en el estudio de tu palabra. Más aún agradecidos estamos porque nos das, Señor, el gusto de poder estudiar en el espíritu de profecía a través de este libro escrito por la hermana Elena, que lleva por título La oración. Señor, permite que lo que charlemos, lo que platiquemos en esta tarde, nos ayude a fortalecer nuestra fe, podamos profundizar más en el precioso amor que tienes con nosotros. Que tengamos cuidado, que tengamos el que podamos usar con toda plenitud la oración. Querido Señor, a los que nos están viendo desde cualquier plataforma, a través de cualquier dispositivo, por favor, bendícelos, amado Señor. Alcánzalos. Que a través de este estudio puedan ir encontrando el camino hacia ti. Señor, por favor, quita todo lo que nos distraiga. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, queridos amigos, queridos hermanos, antes de continuar, los voy a invitar a que compartan este link. Por favor, ahí cópienlo, este link de YouTube, mándalo a los diferentes grupos que tengas, al de tus amigos, al de los vecinos, al del trabajo. Por favor, compártelo, mándaselo a quien creas que le pueda servir. Eso nos va a ayudar mucho. Además de suscribirte, por supuesto, de darle clic a la campanita, eso siempre va a ayudar para seguir, para continuar con la difusión de que Cristo viene pronto. Les decía hace ratito, Dios escucha las oraciones. Dice, nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente de la fuente del amor infinito. Cada vez que platico de esto, a mí me gusta hacer referencia cuando estamos en casa, cuando está
mamá y papá, y específicamente voy a hablar de papá, si esperando, por supuesto, que hayamos tenido una buena relación con papá. ¿Por qué menciono esto? Bueno, que normalmente cuando estamos en casa y cuando tenemos una situación en la que ya no podemos, como hijos, y a veces luchamos, no nos damos cuenta que nuestro padre está ahí. Les voy a contar una anécdota de manera breve. Cuando tenía más o menos por ahí de los 13, 14 años, eh, en una ocasión me encontré un spray y el spray era para pintar los rines del coche. Entonces yo lo vi y pues se me hizo fácil agarrar y querer empezar a pintar con ese spray los rines del coche que en ese entonces mi papá tenía. Yo no me había percatado que la valvulita del spray no estaba apuntando hacia el río, estaba apuntando hacia mi cara, ¿no? Y yo con singular alegría presioné el botón de la valvulita y entonces la pintura, lejos de salir hacia el ring, pues salió hacia mi cara. Y quedé manchado de este lado y pues yo estaba espantado porque obviamente yo no le había dicho a mi papá lo que había pasado, lo que estaba haciendo más bien. Fue enseguida cuando mi papá se da cuenta de lo que estaba pasando, o tal vez yo creo que ya se había dado cuenta desde antes, pero él dejó que sucediera, ¿no? Que lo siguiera haciendo. Cuando mi papá se da cuenta, pues se acerca y me pregunta sutilmente que qué estaba haciendo. Y ya, pues no supe qué contestarle, apenado hice este movimiento, tratando de ocultar que no se diera cuenta mi papá. Quise zafarme de la conversación, quise hacerme un lado, no lo logré. Mi papá sabía lo que había hecho. Y bueno, pues él, con ese amor, con esa dedicación de padre, ya buscó la manera de limpiar mi cara. ¿Y saben por qué les traigo esto, hermanos? Porque cuando nosotros oramos, dice aquí que Dios acepta y oye las oraciones de un corazón humilde. Tres cosas, dice, humilde, confiado y contrito. Es decir, que cuando Dios ayuda, todos los obstáculos desaparecen. Y les decía, de acuerdo a la anécdota de hace un momento, pues que yo estaba inquieto, yo no quise decirle a mi papá porque yo sabía que no había hecho las cosas bien. Seguramente, si le hubiese explicado a mi papá, pues él hasta él me hubiera ayudado a limpiar el río, ¿no? Pues finalmente era un buen propósito, pero mi mala decisión no fue así. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, dice que el secreto radica en que los primeros dice aquí, confiaban en sí mismos. Está haciendo referencia, dice que cuando los hombres de grandes habilidades naturales y mucha erudición ha fallado de ser colocado en posiciones de responsabilidad, mientras que los que poseen habilidades espirituales espirituales más débiles, con un ambiente menos favorable, han tenido un éxito admirable. ¿Por qué les traigo esta frase, hermanos? Porque resulta que cuando nosotros tenemos un carácter o tenemos una forma de buscar a Dios solo cuando nos hace falta, no es tan fácil que Dios pueda contestar nuestras oraciones, ¿saben? Entonces me vas a decir, ¿qué es lo que está pasando, hermano? A ver, me está diciendo que ore, pero luego me está diciendo que no ore. No, lo que estoy tratando de decir es que cuando tenemos un corazón duro y a veces nosotros creemos que por nuestra forma de ser, por nuestra experiencia o inclusive a veces por nuestros estudios, cabe mencionar que los estudios no están peleados, con la sabiduría con Dios, pero les decía que cuando nosotros nos creemos autosuficientes, hay que tener cuidado, porque entonces estamos sacando a Dios de la ecuación y es difícil que Dios pueda responder cuando nosotros nos creemos autosuficientes. De ahí que a veces vemos algunos comportamientos de algunos amigos, pues que yo le pedí a Dios que sanara a tal persona y nunca lo sanó. Yo le pedí a Dios que me ayudara con mi abuelita, con tal enfermo y nunca respondió. Bueno, déjame decirte que Dios sí responde. Dios sí responde. Dice aquí, Dios oye la oración. Cristo dijo, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Claro, dice, yo lo haré. También dijo, si alguno me sirve,
mi Padre le honrará. ¿Dónde viene eso? Bueno, en Juan 14:14, te invito a que ahí si te des un espacio, ponle pausa al video, lee el versículo y continúa. También viene esto en Juan capítulo 12, versículo 26. Dice, si vivimos conforme a su palabra, se cumplirán en nuestro favor todas sus promesas. Ahí está la clave, queridos amigos. Ahí está la clave. Dice vivir conforme su palabra. Y ese es ahí donde muchas veces nosotros nos detenemos, juzgamos a Dios, lo queremos poner en una posición errónea y nos encanta, la verdad, como seres humanos, echarle la culpa. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite? Si Dios existiera, entonces, y nosotros condicionamos para que, como si nosotros fuéramos los dioses, ¿no? Y Él fuera el creado, ¿no? Se nos olvida que nosotros somos los creados y que Él es el Dios. Voy a seguir leyendo. Dice aquí, el Señor ciertamente oirá y contestará las oraciones de sus obreros si éstos buscan su consejo y su instrucción. Hay un dicho mexicano que dice, no hay mejor consejo que el que no se da. Y decían, mejor o el peor consejo que el que no se da. Bueno, lo que está sucediendo es que muchas veces nos acercamos con la gente y sugerimos y le decimos, oye, es que yo creo que hiciste esto no estuvo bien, esto no es correcto. Y nos atrevemos a señalar y decirles, oye, mira, yo creo que pudieras hacerlo así. Y cuando nos atrevemos a decir algo, a dar ese consejo y no te lo han pedido, híjoles, son palabras al viento. Son palabras que no van a hacer eco. Por el contrario, van a causar molestia. Y eso sucede muy a menudo en las grandes ciudades. Llámese como se llama en la ciudad. Querétaro, León, Toluca, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, cualquier lugar, en cualquier ciudad, si tú te acercas con alguien a querer darle tu opinión, seguramente te vas a sacar un raspón aquí en la frente o en el ojo, porque a la gente no le gusta que le des un consejo cuando no te lo han pedido. A veces como familia enfrentamos situaciones y vemos a un hermano, vemos a un amigo, vemos inclusive al esposo, a la esposa, que está pasando por una situación difícil y te acercas y le dices, oye hermano, inclusive en la misma iglesia me atrevo, o en el trabajo, oye amigo, fíjate que yo estoy viendo que este procedimiento no está bien, lo que tú estás haciendo no es correcto, ¿y qué hacen de inmediato? Se enfadan. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque no están, en primera no te lo pidieron y cuando no te lo piden, pues no hay una disposición para querer escuchar lo que tú ciertamente tienes para ellos. En muchas ocasiones tenemos que enfrentarnos y llegar hasta el fondo, literal, hasta el fondo del pozo, sumergidos ahí en medio del lodo, en medio de la suciedad. A veces Dios permite que lleguemos hasta ahí. Y no porque Dios no nos quiera, y no porque Dios se goce en vernos ahí lastimados, afligidos, heridos. No, 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 Dios no se goza en eso. Pero a veces tenemos que enfrentar las situaciones, tenemos que llegar hasta ahí para darnos cuenta que el único que puede ayudarnos a salir de esa situación, de la depresión, llámese como se llame, el único que puede ayudarnos es Dios, pero a veces tenemos que llegar hasta ahí para clamar y decir, Señor, necesito de ti. Vamos a seguir leyendo porque esto se pone cada vez más interesante. Dice, el Dios infinito, dijo Jesús, os da el privilegio de acercarnos a Él y llamarlo Padre. Y voy a contarles otra situación. Fíjense que cuando estaba un poquito más joven, me gustaba mucho un grupo de música. ¿No? Y pues yo era fan del grupo de música y yo estaba entusiasmado cada vez que sacaba un álbum, cada vez que sacaba una canción, yo estaba muy contento, como lo hacen los jóvenes del día de hoy también. Es decir, que no es nada nuevo esto. Y en una ocasión el artista vino a México y yo quería ir a ver a ese artista. Obviamente mi mamá pues no me dejaba, ¿no? Y mi papá menos. Entonces
Pues aunque yo sabía que no podía, no iba a lograrlo, pues es cierto, dentro de mí tenía la esperanza de poder ir a ver a este artista. Y entonces, vi una entrevista que le hicieron en la televisión, había un canal especial de música, entonces vi la entrevista, la anunciaron, la vi y todo. Y entonces yo estaba muy entusiasmado viendo la entrevista. Y saben, algo que me llamó mucho la atención es que este artista lo pusieron en medio de un patio. Ajá. Y estaba él en medio del patio y alrededor de él había pues sus guaruras. Entonces, si tú querías ir a entrevistarte con él, si tú querías ir a que te firmara o darle un abrazo o lo que sea, pues ¿qué crees que no podías? No podías. Porque si querías preguntarle algo, lo tienes que preguntar desde cierta distancia, ¿no? Y solo si él te decía, oye, a ver, ¿tú qué quieres decirme? ¿Tú qué quieres hacer? Entonces, cuando vi eso, hermanos, sentí una decepción. Porque, bueno, de entrada yo no estaba ahí, pero si yo hubiera estado ahí, no me imagino lo que es sentir que estar cerca de él, pero al mismo tiempo lejos, porque pues no iba a lograr, aunque hubiera sido de los privilegiados de estar en ese lugar, no hubiera alcanzado a preguntarle algo a él. Y entonces mi mente empezó a cambiar y entonces empecé a entender por qué es tan importante poder orar, hermanos. Porque para poder orar no necesitamos hacer ninguna fila. No necesitamos esperar a que alguien se ponga en medio del patio y pueda decir, ah, sí te toca, ah, ahora te voy a escuchar tu oración, ah, ahora voy a escuchar la tuya. No, hermanos, dice aquí que Dios está ahí listo para escuchar nuestras oraciones. La Biblia nos muestra a un Dios en un lugar alto y santo, y es verdad, no en un estado de inactividad ni en silencio y soledad, sino rodeado, dice aquí, por 10,000 veces, 10 millares y millares de seres santos, todos dispuestos a hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estamos adorando, que estamos elevando en nuestra oración, que estamos suplicándole a alguien, a un Dios supremo, que está listo para trabajar. No es un Dios que está ahí parado, está ahí, serio, que no te voltea a ver, que no, no, no. Estás hablando con el Rey del universo. Cristo está intercediendo por ti y por mí. Y en ese tenar tiene a un ejército de ángeles que lo adoran, que lo alaban, pero también que están listos para ayudarnos en situaciones específicas. Dice aquí que por conductos que no podemos discernir, está en activa comunicación con cada parte de su dominio. Es decir, que Dios está al control de todo lo que está, por increíble que pareciera. Aunque tú no lo creas, aunque mucha gente esté en contra y no diga y no tenga la suficiente fe para poder ver que Dios está al control, ¿qué crees? Que Dios sí está al control. Dios sí sabe exactamente qué es lo que está pasando. Dice aquí que Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. Es decir, no pasa por alto, no lo deja al aire, al contrario. Dios está interesado en lo que tú le estás platicando, en lo que tú le estás diciendo, en la súplica, en que cada vez que insistes, 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 Dios no lo pasa. Y Dios no se cansa, ¿sabes? Dios no se cansa. Yo no sé si en alguna ocasión hemos escuchado alguna situación donde el hijo le pide específico algo al papá, ¿no? A modo de, voy a llamarlo de berrinche. Estamos en el súper y el niño quiere un chocolate y mamá, 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 o papá, 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 quiero el dulce, quiero el chocolate, quiero el juguete. Y está papá, 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 insiste, insiste, insiste. Obviamente hay una situación ahí de berrinche, pero sabes, cuando nosotros entregamos el corazón y le decimos, Padre, por favor, necesito que me ayudes con este problema, ayúdame con esta situación, ayúdame con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. No importa cuántas veces se lo mencionemos, no importa de cuántas maneras se lo digamos, Dios no se cansa, porque la paciencia de Dios no es igual a tu paciencia o a mi paciencia. Nuestra paciencia fácilmente a la décima, a la 20, a la 10, no sé, no sé, a las 100 veces dices, ay, ya, cómpraselo, ya. Dios no es así.
Dios espera oportunamente las condiciones necesarias. ¿Sabes cuáles son las condiciones necesarias? Que tú y yo le entreguemos el corazón. Dice aquí que la oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Hermanos, me encantó esta frase. La voy a volver a repetir para ti y para mí. Dice, la oración del humilde suplicante, ponte por favor en esta parte de humilde suplicante. Tú y yo debemos ser esos humildes suplicantes. Dice, es presentada por él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice, como su propio deseo en favor de aquella alma, en favor tuyo y en favor mío. Imagínate la labor tan hermosa que podemos encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. La senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar. Fíjate que esto también me gustó mucho porque resulta que no sé cuántos hemos estado en una situación ah, a veces incómoda, en una charla tal vez, en una plática del trabajo, en una situación de viaje, en fin, todos hemos enfrentado una situación así. Pero, ¿sabes? Dice que este es una senda que está lista para que podamos acudir a Dios. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Dios nos escucha por una sola situación? ¿Cuál es esa condición? Vamos a llamarlo condición de esta manera, aunque propiamente no lo es, pero Dios sí te pide una situación. Dice aquí, todo lo que pidieres al Padre, ¿sí te sabes la frase? Acompáñame. Dice así, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es una frase de Jesús, dice, esto haré para que el Padre sea glorificado en quién, en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No sé si alguna vez te ha tocado estar en una situación en donde digas, alguien te dice, oye, dile que vas de mi parte. ¿Te ha tocado? ¿Has vivido algo así? Alguien, conoces a alguien y dices, ah, mira, te vas a formar o vas a este lugar y cuando te encuentres con tal persona, le dices que vas de mi parte. Eso a veces es muy común aquí en México, ¿no? Y no es que sea malo. Normalmente, cuando conocemos a alguien que nos puede ayudar en cierta situación y nos recomienda con esa persona, ¿qué crees? Que tenemos un beneficio. Ahora imagínatelo multiplicado por 1000, por 10,000, por 1,000,000. Porque cuando vamos con Jesús y le decimos, oye, querido Señor, querido Jesús, está pasando esto, o le dices directo a Dios, Señor Dios Todopoderoso, fíjate, Padre, que estoy atravesando esto, estoy atravesando, te lo pido en el nombre de Jesús. Es decir, vamos recomendados, vamos con un paso adelante porque se lo estamos pidiendo en el nombre de su Hijo amado. Imagínate qué cosa tan linda. Vamos a seguir leyendo porque el tiempo nos sigue, el tiempo nos apremia. Dice aquí, Dios escucha la intercesión de Jesús mezclada con nuestras oraciones. Cristo se ha comprometido a ser nuestro sustituto y seguridad y no rechaza a nadie. Fíjate que hace 2 semanas tuve la oportunidad de privilegio de predicar ahí en la iglesia de Gibraltar. Y yo les preguntaba que cuál eran sus lugares favoritos. Y una hermana me mencionó y dijo, a mí me gusta ir al anexo, porque en el anexo me esperan con gusto. Y me sorprendió, tengo que decirlos, me sorprendió. ¿Por qué, hermanos? Porque los hermanos, los amigos que están ahí, tienen una necesidad muy grande y no es que ellos merezcan más o merezcan menos o nosotros menos, no. A lo que estoy haciendo referencia es que, como decía la frase, que Dios no rechaza a nadie. Dios siempre está atento a cualquier situación que estemos pasando, a cualquier situación que tú hayas hecho. No importa, no importa, no importa. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Bueno, solo hay uno, pero eso no es el tema del día de hoy. En más, tú no te preocupes por ese uno. Ahorita déjalo de lado.
pero en más, no importa lo que tú hayas hecho, lo que yo haya hecho, cuando vamos con Jesús, Jesús te perdona. Si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos, y con una fe humilde y confiada, presentamos nuestras necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve toda la creación y lo gobierna por su voluntad y palabra. Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz de nuestro corazón. Quédate con esta frase en esta noche, por favor, en esta tarde ya de sábado. Dice aquí, dice, Él quiere, te lo voy a volver a mencionar porque me encantó, dice, Él puede y quiere atender nuestro clamor. Quédate con esa frase, por favor, ya casi pronto para próximos para iniciar la próxima semana. Pedid pues y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Eso también es agradable para Dios. Tú que dices, ya le pedí esto, sí, pero también atrévete a pedirle humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Dice aquí también que cuando los que conocen la verdad, cuando tú y yo conocemos la verdad, practiquemos la abnegación ordenada en la palabra de Dios. ¿En qué? Exacto, en la palabra de Dios. Es decir, en la palabra de Dios es un medio también por el cual Dios contesta las oraciones. Te voy a decir algo, no hay oración que Dios no conteste. A veces no nos damos cuenta, a veces no lo percibimos, pero Dios contesta todas nuestras oraciones. A veces nos dice sí, a veces nos dice no, y a veces nos dice, oye, espérate tantito porque lo que tú me estás pidiendo es demasiado, no, y eso no nos gusta en muchas ocasiones. El pueblo de Dios debe avanzar con entendimiento. No debiera estar satisfecho hasta haber confesado, perdón, todo pecado conocido. Después de esto, tenemos el privilegio y el deber de creer que Jesús nos está aceptando. A Dios hay que servirle también. Otra de las consecuencias, otra cosa de las cosas que quiero invitarte en este bonito sábado de tarde, dice, a Dios hay que servirle por principio y no por sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo tengo que estar aquí en mi corazón con la plena convicción, con la fe en alto y servirle, no por un sentimiento. A veces nos gana la emoción, como cuando vemos una película de alguien que muere y no tenía que morir y nos sentimos tristes y nos vamos a la cama con ese sentir. No, no, no es así. No es así. Tenemos que estar convencidos, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que pedirle la fe a Dios que nos aumente para que a pesar de las circunstancias, nosotros también podamos servirle. ¿Por qué hablo de servir? Porque una vez que tenemos una relación con Cristo, una vez que tenemos una manera de interactuar con Él, el servirle también a Dios le gusta. Qué hermoso capítulo, ¿no? ¿Te gustó? Bueno, pues te voy a invitar, este, a que podamos leer, vamos a leer la próxima semana el capítulo 4. El capítulo 4 lleva por título La oración y la ganancia de almas, algo también muy interesante, muy interesante. Así que, pues bueno, este ha sido el resumen del capítulo 3. Deseo que ayude en tu vida espiritual. Les decía hace un momento, compártanlo, por favor. La próxima semana, si Dios no lo permite, vamos a tener ahora sí un invitado. Hoy no tuvimos un invitado, pero sin duda aquí el Espíritu Santo es nuestro mayor invitado, así que quédate con eso en esta tarde. Vamos a orar para terminar con este resumen del capítulo 3. Oremos. Querido Padre, gracias porque sabemos que nos escuchas. Sabemos que estás al pendiente, sabemos que no hay oración que no es contestada, pero también sabemos que tenemos que ser firmes en nuestra fe. Señor, si nos ha faltado la fe, rogamos en esta bonita tarde, Señor, que seas tú quien aumente nuestra fe. Gracias porque intervienes por nosotros con el Padre. Y gracias por el Padre que está listo, que está presto para escucharnos, para agilizar lo que nosotros necesitamos, Señor. Por favor, Padre, al iniciar la semana, queremos hacerlo tomados de tu mano. Permite, Señor, que este pan que hemos disfrutado, no solamente lo disfrutemos nosotros, sino que lo compartamos con aquellos que aún no te conocen.
Lo pedimos y lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Dios te bendiga. Un abrazo hasta donde estés. Bendiciones. En la oscuridad de la noche, cuando el dolor se hace fuerte y el peso de este mundo parece insoportable. Cuando ya son muchas las heridas, cuando ya no encuentras la salida, no te rindas, mira al cielo y recuerda la verdad. Jesús es suficiente, Jesús es suficiente. En la tormenta y en la soledad, en cada paso, en cada lágrima, Él es la fuente de esperanza, de eterno gozo y dulce calma. No dudes más, a Él entrégate y llenará de paz y amor tu ser. Solo Jesús es suficiente.